dijimos mal. Pero entonces esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Un aplauso al Señor. Solamente al decir donde mora la justicia. Si usted analiza esa frase, donde mora la justicia, ya es una característica del entorno de la nueva creación. Una vez o varias veces he tenido algunos destellos que me ha dado el Señor, pero una vez estaba yo viendo que estaba lloviendo. Sí, estaba yo viendo que estaba lloviendo, pero no estaba lloviendo agua. Estaba lloviendo como nieve, pero era de colores. Pero antes yo iba caminando así por mi pueblo, era mi pueblo. Era la casa de mi abuela, de madera y de lámina, el techo, el roof, aleluya. Y yo iba caminando y me hacen así, y cuando me volteo es un ángel inmenso, que no estaba sobre la tierra, sino estaba suspendido en el aire, y bueno, los detalles del ángel, pero al nada más voltear, cambió toda la ecología. Y todo se transformó. La luz era otra, no hay smog. En la tierra nueva no hay smog. Bueno, aquí en Antílope Valley no hay mucho smog, ¿verdad? Como allá abajo. Y entonces empecé a ver que llovía esa como nieve de colores y que cambiaban los colores y llenó el techo de la casa de mi abuela. Como la nevada pasada, solo que no blanco, sino de colores. Y entonces yo estaba, a mí me gusta mucho, me fascina que llueva y yo mojarme. Entonces me estaban dando en el centro de mis sentimientos y de mis emociones en ese momento. Y estaba tan contento que entré a la casa de mi abuelita a llamar a mi esposa. Y le dije, mija, venga a ver lo que está pasando, venga a ver lo que está pasando. Y cuando la saqué, ya no estaba ni el ángel, ni estaba nevando, ni estaba lloviendo, ni nada usted. Estaba todo mojado como después de una lluvia. La lámina mojada, las paredes mojadas, el piso mojado. Pero le dije yo, ¿y qué pasó? Me dijo, es que hubieras visto. Entonces, si hoy todavía vemos cierta belleza todavía en la creación como está, ¿cómo sería recién creada y cómo irá a ser restaurada? ¿Y qué tipo de seres y qué contextura? Por eso no hablamos locuras. Otro aplauso, amados hermanos, es al Señor. Pero queremos entrar pues al detalle de los cautivos en el tiempo que podamos hacerlo hoy. Y dejamos la secuencia de la narración o de los eventos en que se llevan al pueblo judío compuesto por la tribu de Judá y de Benjamín a Babilonia. Previamente, un centenar de años antes, ya se habían llevado cautivo a las 10 tribus del norte por Asiria. Pero Asiria tenía una forma de cautivar completamente diferente a la de Babilonia. Incluso otros resultaron en Egipto y eso lo vimos la semana pasada a grandes rasgos. Pero de los cautivos a Babilonia se tenía que cumplir el propósito de Dios y una profecía del Señor, pero más que profecía como tal, el propósito de Dios explicado en una profecía. Y en esos cautivos resaltan algunos personajes. Y yo quiero decirle esta noche a usted que no todos estaban cautivos en el mismo grado de cautividad. No todos estaban cautivos en el mismo grado de cautividad. Y si algo le choca a uno es que le digan que esté cautivo. Entiendo. Pero dice la Escritura que nos recordemos de los presos, como que también nosotros estamos en el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, estar en este cuerpo es una prisión.
Ahora dígame usted, ¿quién se quita de encima esa prisión? Hay una forma en que de tal manera el ser interno es tal que aún ese cuerpo en forma de prisión se le es quitada como tal y ya no importa la física. La sombra de Pedro sanaba, dice. Pero el cuerpo es una cautividad. Ahora bien, hay personas que están cautivadas en su mente, prisionera de pensamientos. Cautividad en el alma y cautividad en el espíritu, no se diga. Pero yendo al ejemplo de Babilonia, todos los que llevaron a Babilonia y ya en Babilonia, todos fueron cautivos en diferente grado, en diferente intensidad, desde lo meramente normal del acto político hasta lo fuertemente e intensamente profundo en el corazón de cada uno de estos prisioneros. Cautivo significa esclavo, significa prisionero. La definición del diccionario es esa: cautivo igual esclavo igual prisionero. Y da varias definiciones el diccionario. Otra definición es que está en poder de sus enemigos. Otra definición es que cautivo o cautividad es un estado, es una condición de su infeliz suerte. Así dice el diccionario, así lo copié, así lo estoy leyendo. Cautivo es una condición de su infeliz suerte. Otra definición es cautivo, que vive retenido por fuerza en un lugar. Cautivo, que está dominado por una pasión o emoción hacia una persona o algo. Y la definición más simple y más corta: cautivo, que no es libre. Por eso cuando el Señor conversa con los fariseos y les dice, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres, ellos responden y dicen, nosotros no somos esclavos. Y estaban bajo el yugo de Roma, hermanos. ¿Sí o no? Corríjame si estoy mal en mis apreciaciones. Pero ni siquiera les estaba hablando de eso el Señor, sino de que el que hace pecado es esclavo del pecado, les dijo. Mire, tendremos que hablar de las liberaciones también. No sé en la secuencia en qué momento vamos a hablar de las liberaciones, pero se me está viniendo a la mente y al corazón esto que ya lo tengo anotado, que se lo tengo que decir hoy, aunque se lo repita dentro de 2-3 semanas. Las liberaciones, porque hasta ahorita estamos hablando de la cautividad y de los cautivos y tenemos que hablar de la liberación. Y hay cosas en la palabra que el Señor nos enseña que somos libres y que tenemos que ser libres de agentes externos que pudieran invadir o influenciar nuestra vida. Pero ahora, ¿cómo se libera uno de la carne? Se lo voy a dejar de tarea 2-3 semanas adelante o un mes adelante, no sé cuándo lo vamos a ver. ¿Cómo se libera uno de la carne? ¿Habrá libertad de la carne? ¿Cómo se libera uno de la concupiscencia? Porque usualmente cuando hablamos de liberación, asociamos inmediatamente espíritus inmundos, demonios, huestes, potestades, y está bien. Y echamos fuera los demonios y todo. ¿Y nuestra carne cuándo la echamos fuera? Entonces, nosotros podemos arrear las moscas. Así se dice, espantar las moscas. Así. Espantar el mosquero. Pero usted se da cuenta que termina de espantar y regresa otra vez. ¿Por qué?
porque hay algo aquí que los hace regresar. Pero si quisieran regresar y no encuentran pista de aterrizaje, buscan por otro lado. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, usted disculpará la garganta no adecuada hoy. ¿Para qué cautivan a alguien? ¿Por qué lo cautivan? Bueno, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, más que todo, el reino de Dios, en toda su creación, hay una parte de la creación, planeta Tierra, universo, etcétera, que no está afín al reino de Dios. Y que está en subversión, que está en rebelión. Por eso el Señor vino y dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y nos enseñó que nuestra conexión con el Señor es: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en esta tierra que hoy es rebelde, así como se hace ahorita en los lugares celestiales donde todos te obedecen. Por esa razón es que el reino de las tinieblas quiere cautivar a todo lo que está en esta parte de la creación. Muy bien, para aprovecharse de él, para tomar ventaja de él, para tomar ventaja de la fuerza, de la inteligencia, de la habilidad, de la capacidad de las personas. Los humanos tenemos esa triste tendencia a que nos gusta ser dominados. Y en la iglesia se manifiesta. Lo he visto muchas veces, cientos de veces, por no decir miles de veces. A la iglesia le gusta que la tengan así. Mano dura, decía un candidato presidencial, era su eslogan en mi país hace años. Guatemala se compone con mano dura, decía él. Y ganó y perdió. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, a la iglesia le gusta mano dura. No, es el instinto de cautivos. Una cosa es dirigir a la iglesia, coordinarla, y otra cosa es mantenerla en yugo. Tema de otro día. Veremos pues que hay varios grupos de personas. No todos tienen el mismo grado de cautividad. Yo voy a mencionar personajes ahorita. Y también incluso vamos a comenzar con Daniel, a espigar un poquito acerca de Daniel. Pero tan cautivo se fue Daniel como cualquiera de los millones de judíos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos parejo. Hay aproximadamente 1000 millas desde Jerusalén hasta Babel. No se los llevaron en autobuses, hermano. Los hicieron caminar. Y entre hoy y mañana vamos a ver algunos detalles, porque la cautividad desplaza la normalidad de la personalidad y agrega asuntos nocivos a nuestra personalidad, que al paso del tiempo se hereda por genética. Como la anécdota aquella de que le preguntaban a una señora por qué cocinaba no sé qué asunto de forma pequeña. Y ella dijo: porque así lo hacía mi mamá. Entrevistaron a la mamá y le dice: ¿y usted por qué cocina de esta forma? Porque así lo hacía mi mamá.
Entrevistaron a la otra y dice, porque así lo hacía mi mamá. Hasta que llegaron a la mera señora, dice, señora, ¿y usted por qué cocina así? Porque en la casa teníamos un sartén pequeñito, dijo. ¿Alguien se recuerda de esa anécdota, hermano? Con dos que se recuerden, gracias a Dios. Ya el ejemplo parece un poco apropiado. Entonces, cuando uno es cautivo, cuando aquí hay gente, Esther nació en la cautividad. Esther ni siquiera vio el dominio babilónico sobre ella, sino que ya el persa, y tenía alrededor de 20 años, un poquito menos, cuando llegó a ser la mera mera del mero mero. Y no solo cautiva, sino huérfana y adoptada por su primo. Entonces, la cautividad forma muchos traumas espirituales, almáticos, que incluye mentales, emocionales y sentimentales. Entonces, de estos personajes, que todos se fueron en ese grupo, los que sobresalen son Daniel, sus tres amigos, que a mí no me gusta llamarles Mesac, ¿cómo es? Sadrach y Abednego. A mí me gusta decirles Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres. Sobresale Ezequiel. Ezequiel era cautivo y es uno de los profetas mayores, aparte de Isaías y de Jeremías. Ezequiel. Sobresale Jeremías. Mire, hermano, Daniel era un niño de 5 años y Jeremías ya era Jeremías. Jeremías ya estaba ejerciendo su ministerio ante el rey y Daniel todavía jugaba canicas. Voy a ponerlo de esta forma: Jeremías ya estaba en la cárcel del patio y Daniel tenía 10 años y jugaba capirucho, o no sé qué le guste a usted. De igual forma, Ezequiel era un joven sacerdote. Y todos cautivos por el programa general. El sentido de este estudio es aplicar y de alguna manera ver en qué periodo de forma general estamos como iglesia en el programa de Dios. Y del cual programa nosotros no podemos hacer nada. ¿Me explico, hermanos? Por ejemplo, usted y yo, antes de seguir leyendo estos personajes que resaltan, a usted y a mí se nos dio el grandísimo favor, yo así lo veo, la grandísima bendición de nacer hoy. Y usted se congrega y yo me congrego hoy aquí. A usted no le tocó catacumbas. A usted no le tocó arriesgar su vida para ir al culto. Yo no creo que las personas en el siglo III, en el siglo II, o en el 9 o en el 10, se pusieran sus moños de decir, ¿y aquí en esta catacumba hay cuidado de niños? En el programa de Dios, a usted se le concedió vivir hoy. El que se pone sus moños es usted. Hoy no voy. ¿Por qué? No sé, no siento. ¿Cautivos de qué está la iglesia hoy? ¿Estará la iglesia cautiva? La iglesia está desparramada, millones de personas por todos lados, cautivas en sus propias opiniones.
Ya no hay gente humilde. Estoy hablando en sentido general y acabo de explicar que solo personajes sobresalen en esta categoría general. Usted tiene que ser de esos sobresalientes. Así que si yo digo ya no hay gente humilde en sentido general, usted sí tiene que ser gente humilde en sentido personal. ¿Se entiende cómo estoy exponiendo? En el programa general, amado hermano, hubieron ministros que tenían que salir a predicar el evangelio y les tocó caminar y les tocó navegar y les tocó andar en algún tipo de bestia, sea caballo, sea camello, sea elefante. En la India se usa elefante para transportarse. Y ahora, hotel 5 estrellas y avión de primera clase. Ofrenda y esto y aquello, si quiere usted que el siervo llegue a predicar. La iglesia está esclava, cautiva. Sobresale Daniel, sobresale Ananías, Misael, Azarías, Ezequiel, Jeremías, Sesbazar, Esdras, Nehemías, Esther, Mardoqueo, Zorobabel, Josué, Ageo, Zacarías, Malaquías y muchos anónimos. Que algunos nombres se ponen en la Biblia, pero que nadie los toma en cuenta, pero que sus nombres están en la Biblia. Otros sus nombres no están en la Biblia, pero que yo estoy absolutamente seguro que fueron ayudantes directos de todos los que acabo de mencionar. Los que guardaron su linaje como levitas. Porque la primera generación de cautivos sabían ellos que eran los que oficiaban allá. Ellos eran los levitas, sacerdotes y etcétera. Murieron ellos y les dijeron a sus hijos, ustedes, y les dijeron a sus nietos y a sus bisnietos, y por eso ellos guardaban su genealogía, aunque sea en la cautividad, sin ejercer su sacerdocio. Pero que en el momento en que el Señor dio la orden y tocó el corazón de Darío y de Ciro, y Sesbazar llevó a los primeros de regreso, y Esdras empezó a reordenarlo todo. Unos en el aspecto material constructivo y otros en el aspecto espiritual. Yo quiero imaginarme ese día cuando dijeron, bueno, vamos a reconstruir el altar, vamos a reconstruir el templo, vamos a reconstruir los muros, vamos a reconstruir las puertas, tenemos que reconstruir el sacerdocio. Yo me quiero imaginar ese día cuando dijeron, ¿y quiénes son los sacerdotes? Y dentro de la multitud empezaron a levantar la mano. Uno por aquí, uno por allá, otro por allá. A mí eso me conmueve mis entrañas, hermano, lo que le estoy explicando. Vengan, vengan. A ustedes el Señor ha guardado esa línea, a ustedes el Señor ha guardado ese linaje, ha guardado ese remanente para el momento preciso en que tengan que volver a oficiar en Jerusalén. Y la población en general. Todos esos fueron los cautivos. Pero de todos los que llevaron cautivos, unos sucumbieron y se doblegaron en su fe y fueron adoptados por Babilonia y ellos se adaptaron a Babilonia. Primero se llevan al rey. Se llevan los utensilios.
destruyen el templo, desmantelan el sistema de adoración, el sacerdocio y los sacrificios. Así está la iglesia, desmantelada por todos lados. Pero no pudieron llevarse el arca, la presencia del Dios vivo. Porque todo esto que estoy narrando es bajo la permisión de Dios. Ningún rebelde puede hacer más allá de lo que el Altísimo le permite que haga. Más bien fue una disciplina, voy a usar esta palabra, controlada por Dios en favor del pueblo. Y aún en esa cautividad, el Señor se ocupó de que su pueblo no fuera desintegrado. Amén. Y entonces, hubieron oportunidades donde el arca, si bien es cierto, fue tomada por los enemigos, los filisteos, pero fue para enseñarle a Israel, ya que ellos habían desvirtuado el arca como presencia de Dios y se había quedado como un amuleto, desvirtuando al verdadero poder que era Dios y no al elemento como tal. Asuntos como estos es muy fácil que la iglesia desvíe su mirada y le atribuya al objeto mayor poder o virtud que al Dios que produce el objeto. Tal vez más adelante vamos a ver en Mateo 23, cuando jurar por el templo o jurar por las ofrendas o jurar por el altar o jurar por los sacrificios del altar, ¿qué es mejor o cuál es lo que conlleva cierto beneficio? Y el Señor Jesús corrige y dice, ¿no es el altar el que hace santas a las ofrendas? ¿No es el templo el que hace santo al oro? ¿Me explico? Entonces, si bien es cierto, en algunas oportunidades el arca fue llevada por los filisteos, fue para enseñarle a Israel que si ellos se descuidan, pueden perder la presencia de Dios. Pero la presencia en sí como tal continúa destruyendo a los enemigos y destruyendo a las estatuas de Dagón, la presencia como tal. Pablo y Silas, en el libro de los Hechos, estaban encarcelados, ¿correcto? En la ciudad de Filipos, ¿correcto? ¿No era Filipos? Sí era Filipos. Pero aunque no sea Filipos, estaba encarcelado, pero creo que sí. Estaban encarcelados ellos, ¿sí? Cautivos, prisioneros por la palabra de Dios y la obra de Dios, cautivos por fuera, pero no por dentro. Y aunque los habían, ¿cómo? Azotado, gracias. Aunque les habían azotado y así los metieron a la cárcel, a lo más profundo, usted me corrige, no estaban prisioneros por fuera. Los golpes eran por dentro. Perdón, los golpes eran por fuera, pero no por dentro. Y empezaron a cantar. Hay una necesidad dentro de mí. Mi garganta no está buena, la estoy así. De postrarme y junto a ti
Vamos a hablar cuando estemos hablando de Esdras, de cómo Esdras reconstruyó la adoración. Vamos a hablar del punto de cantar. Entonces empezaron a cantar ese coro. Y sucedió lo que sucedió. La presencia de Dios la llevaban dentro. Puede ser que la iglesia esté al revés. Vuelvo a hablar en sentidos generales. La iglesia está libre en cuanto a la carne y el cuerpo, pero prisionera por dentro porque no sabe, no quiere o no puede o no sabe alabar o cantar. ¿Sigo o no sigo? Entonces, ¿qué es estar esclavo? Venga, mañana vamos a seguir con el tema. ¿Cuáles son las características del esclavo? Bueno, le he ido diciendo espontáneamente algunas, si las ha notado. Una de ellas es que no hay ningún asunto que le impida. Eso es, no hay ningún impedimento para cantar más que el impedimento de adentro. Entonces la iglesia se acostumbra a llegar a un edificio, a oír cantar al grupo de alabanza de la iglesia, pero la iglesia no alaba. ¿Se recuerda usted que yo le dije que hay que tomar decisiones tajantes? ¿Se recuerda usted que le dije que había que tomar decisiones drásticas en nuestra vida? Y es la tercera vez que lo menciono. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Es una decisión drástica. No lo voy a hacer literalmente. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Decisiones drásticas para que la iglesia salga de la cautividad en la que está. Usted y yo vamos a tener que tomar decisiones drásticas. Yo como coordinador de la iglesia poco puedo hacer en cuanto a su vida, mi amado hermano, pero le exhorto, le animo, le enseño, le predico y no me cansaré de hacerlo porque la Biblia me insta a hacerlo a tiempo y afuera de tiempo. Pero el que toma la decisión es usted en su vida. ¿Por qué no cantar a la iglesia? Le voy a decir un por qué. Porque creemos que tenemos mala voz. Creemos que no tenemos buena voz para cantar. Y le voy a decir una cosa, y puede ser cierto. Pero este no es un concurso de canto. Entiéndalo de una sola vez. Puede ser vergüenza, timidez. Pero me pongo yo a pensar, déjeme abrir un paréntesis ahorita, ¿me da permiso? Gracias. Pero ¿por qué en la iglesia son tímidos? ¿Por qué en la iglesia no gritan, no cantan, no danzan? Y hay aquel coro que dice, salta dando vueltas en el aire, así hay un coro, ¿verdad? Ahorita. ¿Cómo? Ese. Canta dando vueltas en el aire. Entonces yo le digo, vuelte gatos en el aire. No creo que alguien pueda dar vuelta de gatos en el aire. Eso solo en las movies de los chinos y de Jackie Chan y de todos ellos. Entiendo, ninguno de nosotros podría llegar a ese extremo de dar vueltas en el aire, pero si alguien lo pudiera hacer, pues está bien. El asunto es que hay tantos detalles que la iglesia debe revisar su vida. No lo hace aquí, pero ¿por qué afuera sí lo hace? Para otras cosas sí lo hace. ¿Por qué es responsable allá afuera en algo que es del mundo? Es muy responsable, es muy dedicado, tiene altas calificaciones allá afuera. Y aquí en la casa de Dios es decadente su conducta.
Hace 2 semanas, hace 2 domingos, que yo le pedí favor, ya empezó a fallar esta cosa, mire. Que yo le pedí favor al hermano que predicara acá, yo me dediqué a hacer otras cosas en el templo. Ay, hermano, yo tenía años de no dedicarme a otros detallitos así. Y aún ahí le agradezco tanto a Dios por mi privilegio de pastor, hermano. Pero me recuerdo de mis privilegios pasados. No estuve en el ujierato, pero hubieron oportunidades en que me tocó cuidar parqueos, estacionamientos, en vigilias y en muchas cosas. Pero sí estuve mucho en asuntos técnicos. Y yo se los tengo que decir de una sola vez. Usted puede ser un gran servidor en asuntos técnicos en la iglesia y perderse el culto. Y eso me decepcionó el domingo antepasado aquí y el sábado un día antes allá en Los Ángeles, que también me metí a todos esos asuntos. No sé si usted me estará entendiendo lo que quiero. Porque si otro está predicando, a mí me da tiempo de ver otros detalles. Y el Señor me mostró otros que no fue los que yo fui a buscar. Venga mañana. Mañana lo voy a decir con más claridad. Pero yo no necesito un servidor. Yo quiero un adorador. Tenga cuidado con su privilegio. Pero yo no quiero ser el causante que usted llegue ahí arriba y que le diga a San Pedro, mira vos, pero ¿por qué te dedicaste tanto al privilegio y no a adorarme, hombre? Y que usted diga, es que mi pastor me regañaba. No, yo no quiero, hermano. Y que allá San Pedro diga, ah, tu pastor. Entonces va a decir San Pedro, llamen al pastor de este. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cuáles serán las características de la iglesia esclava, de la iglesia prisionera, de la iglesia cautiva? Solo le voy a dar un destello hoy. Mientras el pueblo de Dios estaba confinado, nada bueno ocurría afuera. Más bien las otras civilizaciones proliferaban. Eso históricamente es probable. Cuando la iglesia de Cristo ha estado en oscurantismo, todo lo demás florece. Entre comillas esa palabra. Cuando el pueblo de Dios está confinado, es esclavo, es cautivo, no se puede expandir. Entonces una característica de la iglesia cautiva es que no evangeliza. Aquí lo tengo en mis notas, aquí se los muestro si quiere. Punto de hoy, sábado en la noche. Yo se lo muestro. Es más, en internet van a estar estos estudios. Cuando la iglesia está cautiva, no evangeliza. No se expande. Solamente está sobreviviendo adentro de Babilonia. Voy a volver a repetir. Estoy hablando en términos generales. Usted como individuo no tiene que estar cautivo en ese aspecto que acabo de mencionar. Voy a dejar ahí las características y comencemos el estudio. Abra su Biblia en Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eso quiere decir, la rodeó.
Subraye, rey de Judá. Subraye, rey de Babilonia. Reino de luz, reino de tinieblas. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Subraye, el Señor entregó. Porque era ya la repercusión de haberle desobedecido 70 veces 7. Entonces el Señor los tenía que meter a disciplina de 70. Ya lo explicamos. El Señor entregó en sus manos eso. Versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Subraye, linaje real de los príncipes. Entonces, por eso es que yo siempre le digo a usted, el enemigo anda buscando a los ungidos. El enemigo anda buscando a los príncipes. El enemigo anda buscando a los de rango de la estructura de Dios, de posiciones clave. Porque si sabe que los esclaviza a ellos, el resto del pueblo que es vulnerable cae como efecto dominó. Cuide a sus príncipes. No los entregue a Babilonia. Persecución de varones y matanza de primogénitos. Ya dimos ese estudio también. Por eso ya no hay hombres que dirijan, que saquen la cara por la iglesia. Trae del linaje real de los príncipes, versículo 4. Muchachos. Subraye, muchachos, plural. ¿Cuántos serían? ¿20, 30, 40, 50? ¿Cuántos serían? Al parecer, en ese grupo de cautivos que se llevaron la primera vez, que se fue solo la nobleza, para designarlo de alguna forma, no se fueron más de 3,000 personas. Era solo los nobles. Nabucodonosor lo quiso hacer así para amedrentar a Judá y decirles, ven que puedo hacerlo, mejor entréguense. Y se llevaron a los nobles. Y se quedó Judá sin dirigentes. Las oficinas se quedaron vacías. No quisieron rendirse, y entonces en el segundo grupo siguió con el resto de la estructura y se llevó a 10,000. Muchachos, versículo 4 estoy leyendo. En quienes no hubiese tacha alguna. Mira los que están buscando. A los bien portados, a los metidos con Dios, a los que tienen dones espirituales. La Biblia tiene muchos papeles protagónicos. ¿Cuál estás protagonizando tú? De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, cambiarlos del rey de la luz al rey de las tinieblas. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Recuérdese de la clase de la Torre de Babel. Los que estaban construyendo la Torre de Babel, a mi parecer y entender, a esos que estaban construyendo la Torre de Babel, porque no todos estaban construyéndola. Unos se abstuvieron de construirla, pelearon por sus vidas, se rebelaron en ese sentido y no la construyeron, pero otros los sometieron.
A esos que estaban construyendo la torre de Babel, a esos les cambió el Señor el lenguaje y los confundió. Entonces la gente confundida es la que participa de Babel. Pero los que no se metieron ahí, no veo yo razón por la cual Dios les cambió el lenguaje. ¿Sí me explico? ¿Me explico? Les cambió el lenguaje y por eso ni ellos mismos se entienden. Ni lo que hacen, ni por qué lo hacen. Ni ellos mismos se dan una explicación lógica, ni sensata, ni de sentido común. Pero esos que estaban participando de Babel, a eso les cambió el lenguaje el Señor. Los que no participaron siguieron con el mismo lenguaje, el lenguaje que sí entiende a Dios. Pero entonces ahora aquí, cientos de años después, les quieren cambiar lenguaje. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase por 3 años, para que al fin de estos 3 años se presentaran delante del rey. Versículo 6. Entre estos, subraye entre estos, y compárelo con el versículo 4 que dice muchachos. La primera palabra del versículo 4 es muchachos, plural, 20, 30, 40, 50. ¿Cuántos? Versículo 6, entre estos. Lo que quiero mostrarle es que unos del linaje real con estas características maravillosas sí sucumbieron ante Babilonia y sí se contaminaron. 4 no, pero el resto sí. Si eran 25 muchachos, 21 sí se contaminaron y 4 no. El asunto, hermanos amados, es que Daniel y sus amigos condescendió en ciertos detalles con Babilonia, porque le aseguro que su ropa se la cambiaron. Bueno, les dijeron, esta ropa que ustedes traen, ya no se van a poner esa ropa, ahora pónganse esta, y les tiraron ahí. Pónganse esta ropa. Entonces, eso sí lo aceptó Daniel, pues se puso su pantalón, su camisa. Entonces tuvieron que, ¿cómo fue que le dije? Aceptar algunas cosas, pero no las esenciales. Esa es la sabiduría y la sensatez para poder andar en medio de un mundo de tinieblas, en donde tienes que compartir muchas cosas, pero no lo esencial. Lo de adentro es inquebrantable. Entre estos, que se le quede esa frase, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, que significa Bel, protege su vida. Voy a apagar el micrófono un ratito. Bel protege su vida. Mientras que Daniel significaba Jehová es mi juez, o justicia de Jehová, o Jehová juzga, o juez de Jehová.
A Ananías le puso Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, abrió la boca, no se quedó callado, hizo un esfuerzo, apeló al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Y a veces una frase en el momento preciso que uno en su mente dice, pero es que si le digo no me va a hacer caso, pero por lo menos decilo. ¿Y qué tal si sí te hace caso? Es que no me lo van a dar, pero por lo menos probá. ¿Y qué tal si sí te lo dan? Que no lo obligase a contaminarse. Y entonces, porque habló, porque se animó, porque empezó a mostrar agallas espirituales, versículo 9. Y puso Dios, subraye, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es que Dios está metido en el asunto. Es que Dios es el que te abre tu boca. Como dice en el Nuevo Testamento, cuando se defiendan no tengan pena, porque no van a ser ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo el que está dentro de ustedes. Pero habla. Una acción, una reacción. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi Señor porque me va a matar. Versículo 11. Entonces Daniel le dijo al que había puesto como jefe de los 4: te ruego que hagas la prueba. Te ruego que hagas las pruebas por 10 días. Por eso 10 igual prueba. Te ruego que hagas las pruebas por 10 días y que nos den legumbres y agua. Y después compara nuestro rostro con los otros 21. ¡Ja! Porque en la mente de este personaje decía, si les damos esta comida van a estar bien bonitos por fuera. Y ese era el temor que él tenía, que los otros iban a poner todos pálidos. Y resultó que no. Entonces Babilonia hermosea, pero también Jehová. Y le tenés que atinar cuál es la hermosura, si es Babilonia o qué. Entonces yo lo voy con el tunazo de un solo. Hay iglesias que están hermosas por Babilonia. Pero dijimos ayer viernes con las damas que Dios mira lo de adentro. Y al cabo de 10 días, versículo 15, el rostro de estos 4 era mejor y más robusto que el de los otros 21 que comían de la porción de la comida del rey y se estaban contaminando por 3 años. Y todos vivían en el mismo edificio. Cuarto 1 Daniel, cuarto 2 Ananías, cuarto 3 así, ahí los tenían a los 21. Y le aseguro que ya a los 2 años hasta ellos mismos molestaban a sus amigos, a sus 4 compañeros. Al cabo de los 10 días el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, los que sí sucumbieron. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Subraye, Dios les dio
conocimiento e inteligencia. Por eso si hubieran decidido contaminarse igual que aquellos, ahí siguen aquellos, bien chonchitos, bien bonitos, pero sin inteligencia espiritual. La iglesia está esclava porque no tiene inteligencia espiritual. La iglesia no sabe tomar decisiones espirituales por la contaminación más leve, la contaminación más suave, de aquella que uno dice, ay, no creo que esto sea malo. Ay, no creo que esto tenemos que ver las puertas. Déjeme decirle algo ahorita, ¿me da permiso? La puerta estrecha, entra la gente y empieza a caminar por un camino angosto. Pero la puerta amplia, entra la gente, entra el montón, entra por ahí y empiezan a caminar con ese montón. Si ya abriste esa puerta y entraste por esa puerta y empezaste a caminar por ese camino de montón, si ya caminaste 3 kilómetros para allá, te tenés que regresar esos 3 kilómetros, salirte de esa puerta, cerrar esa puerta y buscar esta otra puerta, aunque te cueste, y empezar a caminar con los que caminan directo a Jehová. Lo que pasa es que ya después de haberse metido y caminado acá, ya no les conviene pegarse el regresón. Prefieren seguir en ese camino porque les gusta que los miren por fuera. Hacen sus cosas para ser vistos por fuera. Dios les dio conocimiento. Versículo 18, ya vamos a terminar. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. A propósito, si era el jefe de eunucos y estaba con estos muchachos, yo pienso que los hicieron eunucos. Versículo 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos. Entonces eran más, pues. Otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino. 10 veces mejores. Padre Santo, gracias te damos por esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permítenos, Señor, que tu palabra, siempre que la leamos, siempre que la expongamos, siempre que la escuchemos, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, hacer raíces profundas, Señor, para que pueda germinar y fructificar y crecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén.